Formas indeterminadas y regla de L'Hopital. En ocasiones, cuando vamos a calcular límites, nos encontramos con las siguientes formas indeterminadas: infinito menos infinito más infinito, 0 por infinito, 0 por menos infinito, infinito por 0, infinito sobre infinito y 0 sobre 0. Estas formas indeterminadas las llamamos de primera clase. Y tenemos otras formas indeterminadas llamadas de segunda clase, que son 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Miremos un ejemplo cuando nos encontramos con una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. El siguiente ejemplo: límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x menos 1 sobre x al cuadrado. Al evaluar 0 en la variable x, obtenemos Euler a la 0 menos 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado, y esto sería de la forma 0 sobre 0. Cuando nos encontramos con esta situación, aplicamos algo llamado regla de L'Hopital. Para aplicar esta regla de L'Hopital, le damos el siguiente cuadro. Suponga que f y g son derivables y que f' de x es distinto de 0 sobre un intervalo i que contiene a, excepto posiblemente en a. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a 0, o que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0. Otra posibilidad es que el límite cuando x tiende a de f de x tienda a más o menos infinito, y que el límite cuando x tiende a de g de x también tiende a más o menos infinito. Entonces, cuando tenemos un límite, en este caso cuando x tiende a df de x sobre g de x, y obtenemos alguna de este par de combinaciones, es decir, nos resulta algo de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, la regla dice: aplíquele el límite a la derivada de la función f sobre la derivada de la función g y evalúa el límite. Si la indeterminación se sigue presentando, usted puede volver a aplicar la regla de L'Hopital hasta quitar la indeterminación. Retomemos el ejemplo anterior. Dijimos que al evaluar 0 en la función obtuvimos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Luego podemos aplicar la regla de L'Hopital, que dice: aplique el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la función del numerador. En este caso tendríamos Euler a la x menos 1 sobre la derivada de la función del denominador, que sería 2x. Y ahora volvemos a evaluar el límite y vemos que al evaluar obtenemos Euler a la 0, 1, 1 menos 1, 0, y 2 por 0, 0. Volvemos a obtener la indeterminación 0 sobre 0. Es decir, podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital y obtenemos derivada de la función del numerador, en este caso Euler a la x, y la derivada de 2x, 2. Y volvemos a evaluar el límite. Vemos que ya no se presenta ninguna indeterminación y que ya podemos evaluar el límite. Y hemos aplicado 2 veces la regla de L'Hopital. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí, al aplicar el límite, vemos que esto sería el logaritmo natural cuando de x más 1, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, al igual que el denominador. O sea que obtenemos una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Luego podemos aplicar la regla de L'Hopital. Derivada de la función del numerador es 1 sobre x más 1. La derivada del denominador es aquí vemos que volvemos a obtener una forma indeterminada, forma infinito sobre infinito. Luego podemos aplicar L'Hopital nuevamente. Aplicamos L'Hopital nuevamente.
límite es igual a 1/2. Ejemplo 3. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del producto de las funciones x por logaritmo natural de x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, esta expresión tiende a 0 y logaritmo natural de x tiende a menos infinito. Luego tenemos una indeterminación de primera clase. Para aplicar L'Hopital debemos reescribirla, esta expresión, como un cociente, de tal forma que nos quede de la forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para este caso obtenemos una forma indeterminada, menos infinito sobre infinito. Luego podemos aplicar la ley de L'Hopital. Y vemos que ya la indeterminación no existe. Luego podemos evaluar el límite y este límite tiende a 0. Ejemplo 4. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Al evaluar este límite obtenemos una forma indeterminada. Para aplicar L'Hopital debemos reescribir esta expresión. Vamos a obtener una forma indeterminada derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Derivamos como un producto. Luego aplicamos L'Hopital nuevamente. Vemos que para este límite ya no hay indeterminación. Tiende a 0. Para formas indeterminadas de segunda clase, es decir, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 en la infinito, procedemos de la siguiente forma. Para esto vamos a hacer un ejemplo que es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x a la x. El primer paso es, tomamos la función x a la x, la nombramos y, luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Luego, por propiedades del logaritmo, podemos bajar el exponente y obtenemos x por logaritmo natural de x. Aplicamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha a ambos lados de la igualdad y nos concentramos en el límite del lado derecho. Aquí obtenemos una expresión de la forma 0 por menos infinito. Para poder aplicar L'Hopital, reescribimos esta función. Al reescribirla, queda una expresión de la forma menos infinito sobre infinito. Luego ya podemos aplicar L'Hopital. De y, obtuvimos al lado derecho 0. Ahora necesitamos, como definimos y igual a Euler a la x, necesitamos despejar y. Luego aplicamos a ambos lados de la igualdad Euler para finalmente obtener límite Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y es x a la x, ese límite tiende a 1. Siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de Euler a la x más 1 elevado a la menos 2 sobre x. Al aplicar el límite obtenemos una forma indeterminada que nos queda de la forma infinito a la 0. En este caso debemos reescribir este límite de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0 para poder aplicar la regla de L'Hopital. Entonces tenemos un primer paso, asignamos
Euler a la x más 1 elevado a la menos 2 sobre x, asignamos como la función y, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Por propiedades podemos bajar ese exponente. Ahora aplicamos límite a ambos lados de la igualdad, nos concentramos en el lado derecho y vemos que nos quedó un límite de la forma infinito sobre infinito. Luego ya podemos aplicar la ley de L'Hopital. Vamos a obtener una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Ahora sabemos que y es luego este límite, cuando x tiende a infinito, de esta función tiende a Euler a la menos 2.